Escoliosis. En la búsqueda de la forma se me distrajo el cuerpo. Es eso, nada más, asimetría. La errata vertebral, el calibraje óseo, la rotación espinada. Es el hueso mal conjugado. Es una forma de decir que a los 12 años ya se ha cansado el cuerpo. Es la puntería errada de mis huesos, la desviada flecha. No es lo que debiera, mi esqueleto quiso escapar un poco de sí mismo. Se le dice escoliosis a esa migración de vértebras, a estos goznes malnacidos, hueso ambiguo, a esa espina dorsal bien enterrada. A los 12 años se me desdijo el cuerpo, porque árbol que crece torcido nunca, porque mis huesos desconocen el alivio de la línea, su perfección geométrica. Me creció adentro una curva, onda, giro, de retorcido nombre, escoliosis, como si a la mitad del crecimiento dijera de pronto el cuerpo, mejor no, olvídalo, quiero crecer para abajo, hacia la tierra, como si en mi esqueleto me dudara la vida asimétrica, desfasada de anclas o caderas, mascarón desviado, recalante. Mi columna esboza una pregunta blanca que no sé responder, y en esta parábola de hueso, de esta pendiente equivocada, de lo que creció, chueco, de lado, para adentro, se me desfasan el alma y los rincones, mi cuerpo, perfectamente alineado desde entonces con el deseo de morir y de seguir viviendo. Si las vértebras, si la osamenta quiere, se desvive, rota por no dejar el suelo, si se quiere volver o se retorna, retoño de la tierra rancia, deseo aberrante de dejar de nacer, pronto, de pronto, con la malnacida duda esbozada bajo la piel reptante. Paralelamente, no es eso, no es eso, no, eso no, no es ahí, donde ahí acaba, donde empieza el dolor, empieza el cuerpo. Si se duele, si tiembla al acostarse, un dolor con sordina, un daltónico dolor vago, si el agua tibia y la natación, si la faja, como hueso externo, cuerpo volteado, si los factores de riesgo y el desuso, si el deslave de huesos, es minúsculo el grado de equivocación cuyo ángulo. A los 12 años se me desdijo el cuerpo, lo que era tronco quiso ser raíz, es eso, el cuarto menguante, la palabra espina, la otra que se curva al fondo, escoliosis, es el cuerpo que me ha dicho que no. ¿Qué tal están ustedes escuchando? Repito, ¿qué tal están ustedes escuchando Yo es Otro, un programa radiofónico de Código Ciudad de México? Soy José Ángel Leiva, me da mucho gusto saludarlos y presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo, nacida en 1986, y quien este año, 2020, recibió el premio Aguascalientes de Poesía, seguramente pues el premio más anhelado por la mayoría de los poetas mexicanos, porque es un poeta, perdón, porque es un concurso que marca pues un derrotero en el camino literario de los autores. Bienvenida, Elisa, un gusto saludarte. Hola José Ángel, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, cuéntanos cómo está la temperatura en Lugo, allá en Galicia. Pues bastante, con bastante viento, la verdad, bastante frío, pero a mí me gusta también el frío, es un clima muy, con muchas nubes, mucha bruma, también tiene su propio encanto y lo estoy disfrutando. Claro, porque además es una atmósfera, el norte de España, una atmósfera húmeda, una atmósfera además, como tú lo acabas de decir, nubosa, con lluvias recurrentes y el mar, siempre el mar muy cercano, ¿no? Tierra de navegantes y de, ¿cómo le llaman a las brujas? Meigas, Meigas, exactamente. sí, Entonces, en total. ese medio es que te encuentras en una residencia, visitando a tu familia paterna y pues supongo que ya también lista para retornar a la Ciudad de México. Sí, ya regreso muy pronto, también tengo muchas ganas de volver, pero sí he disfrutado muchísimo mi estancia por acá y he podido escribir un montón en la residencia, entonces ha sido una buena época pese a las dificultades de la pandemia y el coronavirus. Muy bien. Bueno, pues así como tú recibiste este año tu premio Aguascalientes,
también este año es un premio Nobel a una mujer de origen norteamericano, una poeta conocida en el medio hispano ya con algunas traducciones. Y te quería preguntar desde esa perspectiva, ¿qué piensas tú que este premio que recae en Luis Gluck, o cómo se pronuncia, Gluck o Gluck? Yo creo que Gluck, Gluck, pero porque, bueno, porque es de origen escandinavo o algo así, ¿no? Con esas suena diéresis, ujú, entonces habría, pero en Estados Unidos es Gluck. Bueno, Gluck. muy bien. Te quería preguntar tu opinión de este premio Nobel o Nobel. ¿Qué opinas, Elisa? Sí, pues a mí me dio muchísimo gusto enterarme de que una mujer y una poeta ganara este premio, porque en general pues va más dirigido hacia la narrativa, ¿no? Y ya de por sí que gane un poeta es algo fantástico. Claro. El último creo que fue Transtormer, aunque Sí, tampoco sé cómo se pronuncia. Transtromer. Ajá, y él, bueno, también me fascina y me gusta mucho, pero igual que fuera una mujer y poeta fue doblemente sorprendente y fue un gusto recibir la noticia, la verdad. Yo soy una lectora muy asidua de Anne Carson y entonces yo hubiera preferido que se lo dieran a Anne Carson porque soy muy, muy fanática de su obra, pero igualmente me parece que Gluck tiene un trabajo, tiene muchísimo trabajo, una voz muy definida, una sencillez, como una sencillez que en realidad esconde una gran complejidad y eso tiene muchísimo valor y no es nada fácil de lograr, al contrario, ¿no? Quizá es a lo que todos aspiramos. Entonces fue un gusto recibir esa noticia. Claro. En esa sencillez te parece que domina, ¿qué domina más? ¿La contemplación, la razón, la emoción? Yo siento que es contemplativa y llega a momentos como de iluminaciones, o sea, realmente una iluminación tranquila, no una iluminación de rapto, así, de rapto, sino una iluminación desde la tranquilidad. Y, y me gusta mucho. Sí. Ujú. ¿La habías leído tú antes? Porque tú eres finalmente traductora del inglés al español. Ha sido una lengua en la que te has desarrollado desde muy joven y una lengua que has trabajado mucho. Sí, yo le he leído poco, he leído poemas sueltos suyos y Averno completo, que es uno de sus libros más famosos. Y justo de este libro me acuerdo que hay un par de poemas deslumbrantes en él. Y sí, pero ahora quiero leerla como con mucho mayor rigor, ¿no? Tengo Claro. mucha motivación de leerla más. Aparte, hay muy buenas traducciones y me gustaría justo cotejar los originales y las traducciones, que es algo que disfruto hacer mucho al leer poesía escrita en inglés originalmente. Claro. Bueno, tú estuviste también en una residencia y estudiaste en Nueva York, has obtenido becas para estudiar en el extranjero y ha sido la lengua inglesa la que ha dominado en gran medida tu formación. Te quería preguntar ahí qué tanta influencia crees que tiene la tradición y la lengua inglesa en tu propia obra. Pues es una muy buena pregunta. Es difícil. Yo creo que sí hay muchísima influencia realmente, porque yo me formé leyendo poesía en inglés y luego durante la maestría como que estaba mucho más familiarizada con la poesía que se escribe actualmente en Estados Unidos que con otras tradiciones. Y fue posteriormente cuando regresé a México que empecé a leer ávidamente poesía escrita en español y que ya me apegué más a esta tradición, pero sí siento una gran influencia de la poesía norteamericana, especialmente justo de Anne Carson, que es así mi gurú, y Sharon Olds también. En el libro que acabo de publicar, El reino de lo no lineal, los epígrafes de la segunda sección son justamente Rosario Castellanos, Sharon Olds y Anne Carson. Entonces, ellas son, digamos que las figuras que influyeron mucho la voz o el tono que yo buscaba en la segunda parte del libro. Elisa, recibir un premio a tu edad siempre se dice que eres joven. Yo recuerdo que yo creo que nunca fui joven porque siempre se fue recorriendo la idea de la juventud. Pero hoy tú cómo te sientes en ese sentido, en esa perspectiva, porque
Bueno, recuerdo sobre todo, por ejemplo, con los escritores de la onda, que ya cuando tenían 60 años seguían siendo jóvenes escritores, ¿no? Este concepto de la juventud ha ido cambiando, ha ido mutando. ¿Tú cómo te sientes? Porque además, cuando uno escucha ese poema, Escoliosis, da la impresión de que tú tuviste de alguna manera una madurez temprana. Sí, pues en efecto, ya no me siento tan joven, acabo de cumplir los 34, o sea, ya superé la edad de Cristo, que creo que eso ya es algo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que es chistoso cómo los premios literarios y las becas como que van determinando qué significa ser joven. Y me parece siempre muy gracioso que hasta el año pasado el premio de Tierra Adentro de Poesía Joven era hasta los 30 años y los premios de narrativa, dramaturgia y ensayo joven era hasta los 34, ¿no? Entonces yo siempre bromeaba diciendo que los poetas envejecemos mucho antes, dejamos de ser jóvenes mucho antes que el resto de los escritores. Pero bueno, sí, yo siento que me siento joven en ciertas cosas, en el sentido de que siento que todavía tengo muchísimo por explorar, ¿no? Como que quiero explorar muchos estilos, tengo muchas inquietudes y muchos distintos proyectos que quiero explorar, pero también sí tienes razón que hay parte de mi identidad que siento que ya es hay una especie de pulsión hacia la, pues no sé, como una pulsión un poco melancólica que quizá hace que me sienta poco joven en cierto sentido. Pero al mismo Mm. tiempo tienes ya una trayectoria, incluso yo diría muy profesional, algo que forma parte de las nuevas generaciones, de dedicarse pues de tiempo completo a escribir, a estudiar, a leer. Pienso en, por ejemplo, en autores mayores que tú, como Hernán Bravo Varela, que han empezado desde muy jóvenes a tener un contacto y un diálogo y una interlocución con autores ya consagrados al mismo nivel, es decir, estableciendo una interlocución de tú a tú, y eso es una maravilla. Ujú. Sí, siento que he tenido una gran fortuna de poder, bueno, primero ir a hacer la maestría y como que he tenido mucha suerte en ese sentido porque llegando de la maestría a la Ciudad de México, entré a la fundación, bueno, primero tuve el FONCA y luego entré a la Fundación para las Letras Mexicanas y eso me ha permitido tener mucho tiempo para escribir, cosa que es muy difícil y poco común. Y entonces me siento muy afortunada porque realmente le he podido dedicar mucho tiempo a la escritura. Y sí, eso me hace muy feliz y me siento muy afortunada por ello. Elisa, tú que eres una joven poeta todavía, que ha vivido mucho tiempo en el extranjero, que tiene una formación pues más cosmopolita, ¿cuál es tu visión de en particular de México y de América Latina, de esta diversidad de voces también que se hacen escuchar? ¿Cuál es la relación con tu país, con ese territorio? Porque para mí, viendo y situándome en la perspectiva femenina y la perspectiva joven que te pertenece, ver al país, un país con un mapa tan definido y tan abierto por los costados como es México, con una frontera tan extensa como es la frontera del norte y la del sur, pero sin tratar de incidir en tu respuesta, te mostraba esta imagen, ¿no? Porque es una imagen que siempre la tengo muy presente, ¿no? De un mapa que está como muy bien recortado. Y claro, bueno, me parece que disfruto mucho de México y la historia de México actual y es me parece que hay mucha diversidad y no al gusto mexicano, sino que también, como dices, hay gran hermandad con otras tradiciones. Elisa, se está cortando no sé si podrías repetir eh, tu ¿Sí? ¿Ahí está mejor? Sí, se fue un momento, pero creo que continuamos. Muy bien. Ok. Vamos a repetir entonces la respuesta porque se fue. Sí, claro. Bueno, a mi regreso a México sentí que entré en una tradición muy distinta a la de Estados Unidos, pero muy rica y muy diversa. Eso es algo que admiro mucho
de la poesía que se escribe actualmente en México, que me parece que es muy diversa, que hay una serie de distintas corrientes, de distintos estilos, además de que en los últimos años las voces de las mujeres, de las poetas mujeres, se ven muy fuertes y tienen estilos muy propios, muy únicos, y hay una exploración que me parece sumamente original y distinta a cosas que he leído anteriormente, como por ejemplo la obra de Yolanda Segura, de Isabel Zapata, de Marisela Guerrero, Paula Abramo. Todas estas mujeres escriben cada una de una forma totalmente diferente y eso me parece muy admirable. Además de que, como mencionas, me parece que México y el resto de Latinoamérica están muy hermanados. Yo también siento una gran afinidad con poesía de otros países latinoamericanos y bueno, en fin, estoy muy contenta de haber vuelto a este lenguaje y vuelto a esta tradición. Y tú has perdón, tú has encontrado una voz particular, te has situado en el, digamos, en un ámbito de conocimiento que viene de la ciencia, que viene particularmente de la medicina y de esa conciencia que tienes tú de tu propio cuerpo, de tu propia condición anatómica, y pues de venir también de dos padres médicos, ¿no? Entonces te quería preguntar, porque finalmente esto tiene sus riesgos de no irte hacia la parte ensayística, hacer una prosa que esté impactada por un lenguaje técnico. ¿Cómo lograste deshacerte de esta dimensión y de este peso técnico para instalarte realmente ya en un horizonte lírico? Claro, sí, pues como dices, creo que fue el mayor reto al que me enfrenté cuando escribí Principia y partes también de El reino de lo no lineal. Lo que yo quería, creo que lo que encontré que me ayudó a no tener esta carga como ensayística o como incluso que funcionara solamente como divulgación de la ciencia, Sí. fue que yo quise anclarme en algo íntimo y emocional, como quise que el centro del poema fuera una realidad íntima y emocional y construir todo en torno a eso, que el discurso científico apoyara o fuera una especie de metáfora que funcionara en torno a ese tropo que es la intimidad y lo personal. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a que espero no suenen mis poemas muy teóricos o muy fríos o distantes, a excepción de una serie de pequeños fragmentos de vida que tengo, que son definiciones de vida en El reino de lo no lineal, que justamente lo que quise fue jugar con ese tono, o sea, jugar y utilizar el tono frío y aparentemente riguroso de la ciencia. Pero en general lo que busco es lo contrario. Claro. Bueno, nosotros en México, tú lo has señalado, la presencia de John Donne en tu poesía y en tu búsqueda, pero también está, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, que son dos figuras del barroco mexicano, donde hay una presencia del conocimiento científico de la época, ¿no? Dos grandes luminarias que dialogan entre sí, incluso, quizás desde el ámbito también de lo sagrado, del misterio, pero un poema como El primero sueño, pues está imbuido justamente de ese espíritu y esa ánima que te alimenta. Sí, o sea, algo que yo admiro muchísimo con Sor Juana es que ella logra compaginar dos intereses que aparentemente, o que hoy en día se perciben como uno en las antípodas del otro, ¿no? Es la fe y la ciencia. Y ella justamente utiliza ambos y hace que dialoguen. Me acuerdo que hay un poema en el que habla de una virgen, bueno, de la Virgen María, pero no sé si es una en específico, creo que es solo de la Virgen María como una astrónoma muy eficaz, ¿no? Porque justo ella vive en los cielos, entonces por lo tanto debe ser la mejor astrónoma. Y justo ahí se ve cómo hace que choquen esos dos mundos y eso crea algo totalmente novedoso. Y creo que a mí también me interesó mucho porque en principio hablo mucho de mi relación con el pensamiento religioso y con la fe y trato de poner en diálogo la fe y la ciencia. Claro. ¿Eres creyente, Elisa?
Pues ahora yo diría que soy agnóstica, pero fui muy creyente cuando fui más joven y creo que me he preguntado mucho sobre la naturaleza de la fe y la diferencia entre la fe y el conocimiento, especialmente el conocimiento científico. Y a veces quiero como poner en crisis la distinción tan clara que se hace, ¿no? Entre fe y conocimiento. Todos estos descubrimientos, vivimos en una etapa donde se reactivan los viajes espaciales que se habían detenido, las ondas, la visión del cosmos, grandes divulgadores de la ciencia que nos aproximan, por un lado a lo microscópico, por otro lado a lo macroscópico, y de pronto también a la dimensión tan insignificante que representamos en este universo. ¿Qué tanto estas miradas de lo micro y de lo macro inciden también en tu manera de construir un lenguaje íntimo? Tú lo dices por ahí en un ensayo, ¿no? Hablas sobre las metáforas. Yo recuerdo, porque yo escribí hace muchos años un libro que se llamaba Entre Sueños, y en el periódico El Financiero publicaron una entrevista que me hacen y pusieron las grandes metáforas de la ciencia. Yo hablaba de las metáforas de la ciencia, por ejemplo, las estrellas que mueren y que llegan a nosotros ya como luces de recién nacida. En esa época, este científico, muy enojado, me decía que la ciencia no tiene metáfora, que era una barbaridad decir aquello. Yo te lo pregunto ahora, ¿qué opinas tú de ese punto de vista? Ah, pues yo creo que la ciencia, por supuesto, que tiene metáforas y además funciona con base en tropos literarios. Bueno, esa es mi opinión. Para empezar, siento que muchos conceptos de la ciencia, sin quererlo, al querer describir la realidad con fidelidad o apegarse a una descripción concreta de la realidad, lapsan en lo metafórico, especialmente cuando no se sabe exactamente qué es lo que está siendo descrito. Por ejemplo, en la materia oscura, la energía oscura, el horizonte de eventos, o sea, todos estos términos, siento que a pesar de que quieren describir fielmente la realidad, se vuelven metafóricos porque no se sabe exactamente qué son las cosas que se están describiendo, especialmente con energía oscura y materia oscura. Claro. Materia oscura se describe como, bueno, se piensa que, bueno, hay más gravedad de la que aparentemente explica la materia que podemos ver. Entonces, los científicos piensan que hay materia invisible, que de ahí viene esa gravedad extra. Entonces, nombran esa materia materia oscura, pero en realidad no sabemos si realmente es o no materia. Y yo creo que ahí está funcionando como una metáfora de algo que no sabemos exactamente qué es y que parece funcionar como materia y por lo tanto se le denomina materia oscura. Pero hay una metáfora implícita en esa forma de nombrar algo que no conocemos. Al menos esa es mi opinión. O sea, sí siento que Claro. está funcionando como una triangulación ahí, metafórica. De Y hecho, además, sí. perdón, No, no, adelante, adelante. eh, Además, ibas a bueno, decir. sí, además de que el método científico también funciona a partir, bueno, esto no es exactamente una metáfora, pero hay una generalización a partir de pocas, hay como una especie de metonimia. Metonimia, bueno, no sé si es metonimia, más bien es, ¿cuál está de la parte por el todo? ¿Tú te Bueno, las acuerdas? dos, la metonimia y la sinécdoque, La funcionan, sinécdoque. sí, Ujú. O sea, como que se generaliza a partir de poco, se generaliza cómo actúa todo un sistema. Y creo que eso tiene que ver con la sinécdoque, ¿no? También. Dice, a claro. partir de estos sujetos experimentales, que son, no sé, 100, se generaliza toda la humanidad y el comportamiento de todo un sistema vivo. Entonces, también creo que los tropos literarios están muy vivos dentro del discurso científico. Por la manera como se manifiestan los fenómenos, parecería, ¿verdad?, que representan eso. Hace unos días justamente se dio la noticia de que un agujero negro había devorado a una estrella. Eso, bueno, desde el punto de vista del lenguaje poético, pues es una imagen extraordinaria. Eh, Sí. Angustiante, por otro lado, ¿no? Que esos hoyos negros devoren estrellas que Ujú. son pues una dimensión enorme comparada con lo que nosotros habitamos.
Sí, exacto. Creo que tiene que ver con lo que decías hace un momento de lo micro y lo macro, y creo que eso también tiene mucho que ver con mi propio interés en la ciencia y en cómo yo me relaciono con el universo. Creo que varios de los descubrimientos científicos y de las teorías científicas que se hicieron a inicios del siglo XX desestabilizaron nuestra concepción del universo. Antes se pensaba que el universo estaba fijo, no crecía ni se iba a colapsar, estaba fijo y que, o sea, que ya casi que no había nada nuevo que se podía descubrir sobre el funcionamiento del universo. Y de pronto entró la relatividad, entró la física cuántica y bueno, en 1997 se descubrió que el universo se está expandiendo más rápido en realidad y en fin, como que toda nuestra noción del universo se colapsó y entonces siento que eso a mí yo crecí en una sensación de vacío existencial muy fuerte debido a esa sensación de vivir en un universo enorme donde somos totalmente insignificantes y que además va a seguirse expandiendo hasta enfriarse y acabar así. Y creo que de ahí, de esa desazón existencial, viene mi necesidad de escribir sobre esos temas. ¿Tienes? Muy bien. Pues este poema está basado en el concepto del horizonte cósmico. El horizonte cósmico es este aparente momento en el que el universo acaba. Más allá de esa frontera, no podemos ver más estrellas, pero eso no significa que no haya más estrellas más allá. Simplemente significa que la luz de esas estrellas no ha llegado a nosotros todavía. Y yo pensé que esto era una metáfora, podía utilizarse como una metáfora interesante sobre todas las personas que fueron cercanas a nosotros, pero que ya no están en nuestra vida, que siguen viviendo sus vidas, pero ya de forma totalmente ajena a las nuestras. Y se llama Sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer. Hay estrellas hasta que se acaba la vista, estrellas hasta que se cansa la luz, hasta que la luz no alcanza, dicen, más allá de eso, incluso donde no podemos ver estrellas. Sigue el universo inalterable, siguen galaxias de entumidas espirales, porque la luz no llega, porque la luz no alcanza, estrellas hasta que se nubla la vista, hasta quién sabe dónde y después, aún, o eso dicen, estrellas. Así con mis ausentes, no los muertos, los que viven aunque no los vea, despejan la mesa en casas que no conozco, con un gesto cansado toman una manzana, se amarran las agujetas, no lo sé de cierto, pero puedo deducirlo, que andan por ahí, disfrazados de incógnitos, se saben de memoria calles que nunca he visto, sus lenguas tocan palabras de otras lenguas, concretos, afincados, en sus pies y en sus manos se animan por la nueva película y absueltos, rompen tazas y vasos y miran sus reflejos sin sorpresa. Son como muertos, son como fantasmas, pero más torpes, más tibios, viven tanto como antes, tantas horas, días completos, todos los minutos de corrido, cada segundo de cobre en el reloj de la iglesia, igual, les falta el cambio, se desesperan, se les hace tarde. Y cuando los recuerdo, no son quienes son quienes eran, los verdaderos, no esos farsantes que existen a mis espaldas, sino espectros de años abajo, a contracorriente, su dulzura de manos y palabra, de obra y omisión, de juramentos que se han pasado un poco de la fecha, se han tornado ácidos, ligeramente malolientes por mi culpa, por mi gran culpa, ni siquiera en la soledad estamos solos. Los ausentes andan por ahí con su caminar de autómata, de forma oblicua siguen en el mundo, se levantan, se cepillan el pelo, qué cansancio. El mundo que no vemos sigue precipitándose y existe. Por lo menos los muertos son más congruentes. Aferran uñas y dientes a sus tumbas, se llenan el nombre de ceniza, sus huesos son de piedra, se ahuecan en la duda, en la certeza, y no les amanece nunca. Les crece un poco el pelo, las uñas, pero nada más y nada grave. No andan por ahí pintándose los labios, saludando de beso en la mejilla. No andan por ahí recordando sus sueños y olvidándome un poco y pensando que esta que soy ahora no es la misma. No andan por ahí llamándome farsante, recordando a la otra y olvidando mis lunares uno a uno, estrellas que se alejan, cuya luz ya no alcanza. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias. Vamos a iniciar el segundo segmento, así es que ahora te voy a pedir que leas el poema que habías elegido, el otro poema breve,
para iniciar el segundo segmento de esta charla. Estuvo un poco largo este, ¿no? No, no, está bien, porque lo voy a poner al final del programa. Con ese salimos, con ese poema. Ok. Bueno, déjame ver, encuentro el que quería leer. Ahí. Ok. Listo. ¿Quieres que sea sobre la enfermedad o no El que tú necesariamente? quieras, sí, porque podemos ahorita, justo iba a empezar a hablar sobre la relación entre la medicina y la poesía, así es que, sí. Ok, perfecto. Bueno, Orfelia visita al médico. Todos los dioses usan batas blancas. Mañana es tarde. A esto te referías cuando me dijiste que las tiendas están abiertas las 24 horas. A esto te referías cuando me dijiste que había que ir muy lejos. Mi voz es un animal todavía tibio. El lugar donde aquí. La paciente muestra pocos signos de lucidez. Escúchenme. Mi dolor está en otro idioma. Quiero decir que necesito regresar, que me lo devuelvan. Los doctores son cadáveres de plumas, silenciosas corcheas y sobre la tierra los semáforos ya me han olvidado. La doctora come ávidamente una granada. Su cuerpo es limpio como una radiografía. A veces hay que abrir más la incisión para que sane. ¿Qué tal están ustedes escuchando Yo es Otro, un programa radiofónico de Código Ciudad de México? Soy José Ángel Leiva, me da mucho gusto saludarlos y presentarles a nuestra invitada, quien ya estuvo en un segmento anterior. Se trata de la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo, quien ahora se encuentra en España, en Lugo, en Galicia. Con ella tenemos esta conversación. Bienvenida, Elisa. Hola José Ángel, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto conversar contigo, Elisa. Realmente, pues, es muy agradable ir por rumbos que son, pues, un tanto innovadores, pero no, digamos, novedosos, porque finalmente es un campo que se ha trabajado y que tiene que ver justamente con tu estirpe de padres médicos. La medicina ha estado presente en la literatura. Tú sabes que existen grandes plumas provenientes, por un lado, de desertores de la medicina, pero por otro lado también de médicos que han mantenido su profesión y que de forma paralela, como lo sabemos, pues han tenido esa otra pasión, ese otro lenguaje, ese otro discurso, ¿no? Como Chekhov, que decía que la medicina era su esposa formal y la poesía era, más bien la literatura, la narrativa, era su amante, ¿no? En tu caso, Elisa, te quería preguntar, bueno, esto que es una obviedad, que vienes de una familia médico, pero por otro lado, la conciencia de tu escoliosis a la cual le has dedicado un poema. ¿Qué tanto esta conciencia de la medicina en la poesía ha incidido en tu determinación de ser poeta? Sí, pues definitivamente mi relación con el lenguaje médico determinó o me hizo darme cuenta de una aproximación al lenguaje que creo que es poética, necesariamente poética, es decir, cuando mis padres hablaban de términos médicos, por ejemplo, a la hora de la comida, intercambiaban estas palabras que para mí no significaban nada, ¿no? Como benzodiazepinas, focos hipomaníacos, como todos estos términos de la psiquiatría que yo no sabía qué significaban y entonces escuchaba las palabras vacías, ¿no? Como palabras puro sonido y creo que eso me hizo darme cuenta hasta cierto punto de cómo el lenguaje es ante todo sonido, materia y esa relación con el lenguaje me parece una relación poética, de naturaleza poética. Por otro lado, creo que mi relación con el dolor físico también determinó mi necesidad de escribir poesía, porque yo, más allá de la escoliosis, que en realidad en mi caso, por suerte, no es una escoliosis muy pronunciada y no me ocasionó tantos problemas, yo cuando era muy chica, justo al mismo tiempo que tuve la adquisición del lenguaje, padecí una condición médica crónica y que tardaron mucho tiempo en diagnosticar y que me ocasionaba mucho dolor. Y entonces muchos de mis primeros recuerdos es estar en el médico y tratar de explicarle a los doctores cómo me dolía, cómo era el dolor, ¿no? Y darme cuenta que es inexplicable, ¿no? Que el dolor va más allá de las categorías del lenguaje. Y creo que
aunque no en esos términos, me di cuenta de que casi toda experiencia intensa, humana, supera al lenguaje o es muy difícil explicarla o expresarla en las categorías lingüísticas, especialmente porque el lenguaje ya luego es muy acartonado y simplemente está basado en una serie de fórmulas que están desgastadas, ¿no? Y creo que una forma de darle la vuelta a ese tipo de lenguaje es el lenguaje poético. En la poesía creo que al buscar nuevas maneras de utilizar el lenguaje, es la forma más cercana que tenemos de comunicar el dolor, lo incomunicable. Y por eso creo que el dolor es un tema recurrente, un motivo recurrente a lo largo de toda mi obra poética, porque realmente creo que el dolor me llevó a escribir poesía. Claro. No sé si tú conoces un ensayo o si conoces incluso la poesía, no tienes por qué, porque finalmente son poetas de una generación ya pasada. Ferreira Goulart, poeta brasileño, tiene un ensayo sobre esta relación entre el dolor y el arte, así se llama, el dolor y el arte. Él no era médico, pero es un ensayo que a mí, viniendo de estudios médicos, de habiendo sido médico, me sorprendió mucho porque es una conciencia del dolor extraordinaria. Él habla justamente del dolor como un síntoma, de un síntoma que los médicos lo ven como algo preciso, porque finalmente hay que definir el dolor para entender su origen, para entender qué lo está provocando, pero al mismo tiempo la idea de que el dolor, como tú lo acabas de decir, entra en un ámbito de lo indescifrable. Ujú. Y al mismo tiempo el dolor como una fuente de conocimiento, que si no tuviéramos ese síntoma, si no fuéramos sensibles, pues estaríamos condenados a la destrucción y a la autodestrucción. De hecho, hay enfermedades donde la insensibilidad lleva a la destrucción, como tú sabes. Sí, totalmente. Ah, pues suena muy interesante este escritor. Luego me lo Sí, recomiendas Ferreira para... Goulart es uno de los grandes poetas brasileños y ese ensayo se publicó aquí en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Así es, quizás Ah, lo puedas encontrar todavía por allí en PDF, la ok. historia de la Gaceta. Suena súper interesante porque además me hizo pensar esto de que el dolor se suele categorizar como que es inherentemente lingüístico, en el sentido que se Sí, convierte en una especie de signo que significa una enfermedad pero hay una estructura ahí triangular lingüística, ¿no? Como el dolor como significante y la enfermedad como significado. Pero el dolor en sí mismo puede ser algo que, como dices, va más allá de las categorías y que sí, puede ser una ruta de conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. quería preguntarte en ese sentido, por tu interés, no solamente por la divulgación de la ciencia en otros ámbitos y en la medicina, si estuviste muy relacionada con los divulgadores de la ciencia, por ejemplo, cuando tú hablas un poco de la historia de la astronomía, de la física, pues estos grandes divulgadores que se aproximaron no desde la ciencia, sino desde fuera, desde la literatura, a lo que estaba ocurriendo en la historia de la propia ciencia. No sé cuál es tu formación y me gustaría conocerlo. Pues yo leí bueno, vi Cosmos para empezar, o sea, Carl Sagan, yo así soy muy fanática. También Neil deGrasse Tyson, me gusta un montón el nuevo Cosmos y él es un gran divulgador de la ciencia, también tiene muchos libros y lo he leído un montón, además de que escucho su podcast también. Entonces sí, definitivamente mi forma de aproximarme a estos conceptos es a partir de la divulgación de la ciencia y eso también me ha hecho muy consciente em, de que conocer es un término muy complicado, porque a pesar de que yo sé que, no sé, es posible que exista la materia oscura y más o menos puedo explicar qué es o cuál es la teoría de que puede ser la materia oscura o la energía oscura o un horizonte de eventos o como que siento que estos conceptos puedo entender el concepto, pero no sé si eso significa que realmente lo conozca, porque si me piden que explique matemáticamente cómo es que existe, no puedo explicarlo, ¿no? Entonces siento que hay un elemento de fe en el conocimiento de casi todo lo que creemos conocer
pasa por el tamiz de la fe, en realidad. Em, sí, entonces eso me ha hecho cuestionarme mucho las nociones mismas de conocimiento y de fe. Esta aproximación a la ciencia desde afuera, ¿no? O sea, desde un mundo que es ajeno a la ciencia, porque finalmente yo no tengo una formación científica. Y yo solo puedo entrar a ese mundo desde otras personas que me explican cómo funcionan esos conceptos. Y en el ámbito de la medicina, ¿qué escritores que continúan en el campo de la medicina, que hablan con un lenguaje literario, te son cercanos? Pues yo soy muy fanática de Lobo Antunes, que es Sí. un narrador portugués, y Psiquiatra, además. él es psiquiatra y además a mí me parece fantástico su uso del lenguaje, su uso de las metáforas y su exploración. Hay un libro suyo que se llama Conocimiento del Infierno, que justamente trata sobre un psiquiátrico y donde, a mi parecer, está muy bien logrado cómo la forma del texto, la narración, refleja una mente que ha perdido el juicio o que está perdiendo el juicio, que irónicamente, o bueno, paradójicamente o no tanto, es el psiquiatra mismo, ¿no? En lugar de los pacientes. Oliver Sacks, ¿lo has leído? Ay, sí, me encanta, lo admiro muchísimo, lloré cuando murió. Sí, sí, me parece que la forma en la que él explica y analiza los casos Neurológicos. son neurológicos, es fantástico. Y también la musicofilia, me encanta especialmente, bueno, creo que mi favorito es el de las alucinaciones. Sí, Hay un, ese alucinaciones. Ese se llama. me gusta muchísimo. Y Y a tu paisano Francisco González Cruzí, ¿lo has leído? no, no lo he leído. Ah, bueno, tienes que aproximarte a él. Es un Oliver Sacks mexicano, con Vale. una mirada mucho más compleja, porque Oliver Ujú. Sacks se enfoca esencialmente a la medicina, pero Francisco lo hace desde el plano de la cultura, esa Ok. relación entre la medicina y la cultura. Bueno, te quería preguntar en ese sentido también de la conciencia de la enfermedad, del dolor, de la muerte. ¿Qué tanto valoras tú el lenguaje médico? Porque el lenguaje médico es un lenguaje de los más precisos que yo conozco. Es decir, cuando un médico se refiere a una palabra como etiología, tiene una definición muy acotada, muy precisa. Pero en el caso de la poesía es todo abierto, es precisa y a la vez puede ser polisémica. Ujú, sí, algo que a mí me interesan muchísimo los lenguajes técnicos en general, o sea, siempre el lenguaje técnico me llama mucho la atención porque todo este lenguaje que busca erradicar la variable del lenguaje, o sea, que quiere describir la realidad directamente y que al hacerlo sin querer, justo me parece que propone cosas súper originales y extrañas y creo que entre otros lenguajes técnicos como por ejemplo, el lenguaje académico en ciertos momentos o el lenguaje técnico, no sé, o sea, por ejemplo, para armar ¿cómo se dice? Como un instructivo para armar algo o una receta de cocina, todos Sí. esos lenguajes técnicos y muy concretos, creo que hacen cosas muy originales y lapsan en descripciones y en usos del lenguaje que yo quiero o me gusta explorar desde lo poético. Claro. Sí. Elisa, también en esta perspectiva de la recurrencia a un lenguaje que parecería en otros momentos distante, lejano del lenguaje literario, del lenguaje poético, como son las ciencias, te quiero preguntar ahí tu relación con la traducción, porque la traducción de alguna manera tiene que ver con esta interpretación que tú haces de la ciencia, pero también como lo dicen muchos poetas traductores, que la poesía misma es una traducción de aquello que es difícil de comunicar, de expresar y que el poeta se traduce a sí mismo. Entonces te Sí, quería preguntar totalmente. en ese sentido de tu experiencia con la traducción y en estos campos.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que cuando me fui a vivir de niña a Estados Unidos a los 6 años, me di cuenta de que, me acuerdo de cuando me di cuenta que dos palabras distintas podían significar lo mismo, ¿no? Y creo que yo sí creo que mucho del contenido mental que tenemos no es necesariamente lingüístico, aunque sí tenemos contenido mental que funciona de forma lingüística, no todo lo es. Entonces, como bien dices, creo que toda escritura es traducción de un contenido mental que no necesariamente está afincado en el lenguaje, ¿no? O se estructura no necesariamente en torno al lenguaje. Entonces, la traducción está atravesando todo, toda la escritura, en realidad. Y realizar traducción me ha vuelto aún más consciente de ese hecho. ¿Te has enfrentado a algún problema de traducción donde te resulte prácticamente imposible trasladar un concepto, una idea, eh, un término al español? Sí, muchísimas veces. En el libro de Ocean Bong que traduje, eh, creo que lo que me costaba más trabajo traducir eran estos términos, o sea, que el inglés puede ser mucho más general, por ejemplo, las conjugaciones son menos precisas, entonces puede ser más, más polisémico en ciertos momentos, ¿no? Gracias a que las conjugaciones puede estarse conjugando el verbo para un sujeto, pero para otro también y para otro. Y creo que esa característica del inglés, al igual que el hecho de que es muy compacto, fue lo más difícil de trasladar al español, mantener esa polisemia, porque al conjugar el verbo en español, como que tenía necesariamente que ligarlo a un sujeto. Claro. Pero también el inglés, pues finalmente es la lengua de la tecnología y de la ciencia. Nosotros utilizamos muchísimos términos ahora en la cotidianidad que provienen del inglés. Hablamos de chatear, en fin, una cantidad de términos que se han incorporado a nuestra lengua y que podrían de un momento dado tener también una acepción diferente al trasladarlo al español. Y esa relación entre ese lenguaje que es más técnico, que es dominantemente tecnológico ante el español que no lo es, ¿cómo lo vives? Em, pues sí, creo que como que, bueno, todo el tiempo hay una polinización, ¿no? Entre lenguajes, especialmente entre inglés y español y en México, donde tenemos tan cerca Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo el tiempo está habiendo esta especie de inoculación, estamos siendo inoculados por este lenguaje ajeno. Y por un lado, pues me parece, bueno, siempre los cambios lingüísticos me parecen fascinantes, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que ahora se hable mucho con lenguaje inclusivo, ¿no? Y el lenguaje inclusivo también siento que tiene ahí como mucha promesa para la escritura y para la poesía. Como que siempre me gusta que el lenguaje sea pues no un ser fijo como una piedra, sino un ser orgánico que está como adaptándose, ¿no? Como una especie que está adaptándose y cambiando todo el tiempo y perdiendo cosas y ganando nuevas características. Entonces es parte de la razón por la que me gusta tanto el lenguaje. Claro. Además de la traducción y de la poesía, ¿escribes otro tipo de géneros, Elisa? Sí, pues también escribo narrativa, aunque no he publicado nada, pero tengo un libro de cuentos que quizá salga pronto. Sí, qué Sí. bien. ¿Y en el cuento también abordas el tema científico o son otro tipo de temas? Pues no tanto, pero ahora que lo pienso, sí hay muchos cuentos que tienen que ver de alguna forma con cuestiones médicas y hay algunas distopias también porque me gusta mucho la ciencia ficción. Sí, entonces creo que sí, la ciencia está ahí definitivamente. ¿Y en el ensayo? Uy, pues he escrito muy poco ensayo en general con relación a la ciencia y a la poesía. Ujú. Porque además para entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas, algo que a mí me sorprendió cuando he sido jurado es la exigencia de ensayos a los poetas, que generalmente suele ocurrir incluso que son mejores ensayistas que poetas, sin dejar de ser poetas, pero el ensayo como que es un requisito muy importante para su incorporación a la fundación. Entonces Las reseñas. sí, pues, supongo que en tu caso también tuviste que haber presentado un buen ensayo.
Pues sí, tuve que escribir 5 reseñas de libros de poesía que había leído últimamente y además como una especie de carta de presentación que tenía que ver un poco ensayo sobre nuestra relación con, bueno, la relación de los becarios con la poesía para entrar. Elisa, ¿cómo ves a tus coetáneos, a tu generación? Bueno, ya me adelantaste un poquito, ¿cómo ves algunas de las poetas que escriben y que son cercanas por lo menos a tu edad, si no es que son propiamente coetáneas, pero ¿cómo ves la generación de poetas mexicanos, latinoamericanos que circundan más o menos tu edad? Pues a mí también me parece muy interesante lo que está sucediendo ahora en la poesía, no solo en México, sino también en otros países latinoamericanos, creo que en Venezuela, Argentina, Uruguay. Uruguay siempre ha tenido una tradición fuertísima, y especialmente de poesía de mujeres, ¿no? Sí, me parece que es un medio muy saludable, yo diría, ahora. Ujú, muy interesante. ¿Tienes, digamos, un diálogo con colegas mexicanos cuando estableces una interlocución con tus pares? Sí, pues casi desde que salí de la fundación me acostumbré a revisar mis poemas arduamente y tengo varios grupos de amigos con los que revisamos, pues son talleres literarios con quienes Sí. reviso textos y en quienes confío muchísimo y que creo que nuestras estéticas son afines también, como Aurelia Cortés Peirón, Hamlet Ayala, Moriana Delgado y Emiliano Álvarez y Anaís Abreu, o sea, son como una serie de poetas con los que sé que puedo compartir textos y ellos comparten textos conmigo y nos entendemos muy bien. Elisa, de las generaciones pasadas, de los maestros mexicanos de la poesía que, pues digamos que ya están en un canon, ¿cuáles son los referentes, además de Rosario Castellanos, que ya me indicaste que por ahí va, que obviamente una figura como Sor Juana, pero de este siglo pasado, del siglo XX, no sé si tengas algunas figuras que para ti sean significativas. Sí, claro. Bueno, pues hace muchos años yo leí muchísimo a Max Rojas, me encantaba, o sea, Max Rojas fue, digamos que me llevaba mucho a escribir. También me gustaba, pues me gusta muchísimo Abigail Bojorquez, creo que él es otra de las grandes influencias en mi escritura. También, pues yo diría que Marisela Guerrero, aunque está muy cercana Sí, a, sí, sí, a a lo ti. que ajá, a mi generación, Marisela Guerrero totalmente. Pero me Bueno, llama la Gerardo, atención que sean dos figuras como la de Abigail y la de Maus Rojas, que no son exactamente el canon, que justamente son figuras periféricas en el sentido del canon, no me refiero a su sí, importancia, que sí, durante muchos años fueron prácticamente poetas de culto. sí, sí, totalmente. Y a mí, yo cuando descubrí a Max Rojas dije, wow, esto es maravilloso. Esto es justo lo que yo quiero hacer, la forma en la que él utiliza y como que, como que utiliza el lenguaje coloquial y como que lo Lo cambia. retuerce. Ajá, lo retuerce de una forma muy barroca, me parece fantástico y muy admirable, la verdad. Y bueno, también pienso en Coral Bracho, en Antonio del Toro, que fue mi maestro y cuya sencillez admiro muchísimo. Creo que mi poesía es muy distinta a la de A Antonio la del de Toro, ellos. pero lo admiro muchísimo. Coral Bracho, María Baranda. María Baranda también fue yo tomé taller con ella durante muchos años y también la admiro muchísimo. Fabio Morábito también. Sí, pues hay muchas figuras Hay muchas de... figuras. Muy bien, Elisa. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Simplemente preguntarte si tu horizonte poético continuará por este ámbito del lenguaje científico o estás pensando mudar hacia otros territorios de conocimiento. Eh, pues yo siento que siempre va a haber algún elemento científico en lo que escribo porque está mi vida muy atravesada por ese interés que tengo. Pero, por ejemplo, en El reino de lo no lineal no tengo tantos poemas
relacionados con ciencia y más que nada una serie de pequeños poemas donde exploro el significado de la palabra vida y juego con la estructura de los diccionarios, porque casi todo el libro tiene que ver con la muerte, ¿no? Con el umbral entre la vida y la muerte, pero me pregunté también por ese otro umbral entre la materia inorgánica y la materia orgánica, que me parece tanto o más enigmático y fascinante. Entonces, en esa serie de pequeños poemas, ensayo diferentes definiciones de la palabra vida utilizando un lenguaje muy científico, pero el resto del libro no está tan atravesado por la ciencia como principio. Entonces, yo creo que siempre va a haber un elemento científico, aunque no necesariamente todo va a girar en torno a eso en mi obra. Bueno, concluyo con una pregunta. ¿Qué es más importante en tu carrera, en tu formación, el estilo o el lenguaje? El estilo o el lenguaje. Bueno, es un poco difícil porque yo diría que el estilo se crea a partir de un uso particular del lenguaje. Entonces, yo diría que son como una cosa muy, o sea, es una cosa y lo mismo un poco, ¿no? O sea, que creo que uno se crea a partir del otro. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Muy bien, Elisa. Bueno, sí, quizás para algunos es más importante el estilo, para otros el lenguaje, pero para ti es indisoluble, ¿no? Exacto, sí, creo que sí. Bueno, Elisa, pues, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conversación. Un gusto, como siempre, conversar contigo, verte contenta y exitosa. Sí. Ay, muchísimas gracias, José Ángel. Gracias por la invitación y ha sido un gusto platicar, la verdad. Bueno, pues que la sigas pasando muy bien, Elisa. Un gusto verte. Gracias. ¿Eh? Gracias. Nos Hasta vemos. pronto. Adiós.